estamos en los 880 kilociclos para los que nos han estado llamando. Realmente, como siempre, hay represalias con nosotros por algunos comentarios. Estuvieron sornagueando lo que le llamamos vientos, que es donde se sostiene, los cables que sostienen la antena. Reventaron uno, la torre de la antena, ahí en el barrio de La Primavera. Recuerden que ahí está tomado por un grupo de forajidos y delincuentes que se han amarrado al pescuezo un pañuelo rojo y negro, y con ese cuento se han tomado las tierras, pero en su momento los vamos a sacar. Entonces, provocaron un cortocircuito en la punta de la antena, en el flap top, que le llamamos un gorro chino que hay sobre la antena, y eso provocó, digamos, que la radio estuviera fuera del aire durante las últimas 48 horas, o tal vez menos de las 48 horas, pero es parte de lo mismo que ha venido sufriendo la emisora. Pero nos mantenemos al aire siempre. Hemos estado transmitiendo en internet a través de la página de Trinchera, a través de Facebook Live, así como también en Ustream. Hemos tenido numerosos reportes en YouTube. La audiencia nuestra se maneja entre 6.000 y 7.000 personas, aunque estemos fuera del aire. Claro que la gente está habituada a sintonizarnos en los 880 kilohercios. Y ya estamos nuevamente, pues, a ver cuánto tiempo nos dura esto, o qué represalia es la próxima que se va a tomar con nosotros en relación con comentarios dentro de la libre expresión a la que tenemos todo derecho en el país. La otra información de importancia es el viaje de los obispos, el cardenal Brenes y el obispo de Matagalpa a Roma. Fueron llamados de último momento por el Papa, y esto tiene mucho que ver, y lo informé en su momento, con la presencia de un delegado papal. Personalmente en el diálogo lo llevaron a Masaya también. Este delegado papal ha estado informando al Papa de manera directa. El Papa ha estado muy interesado en Nicaragua y ha estado llamando continuamente aquí a Brenes, lo mismo al delegado, que le informa directamente de cómo es que mira las cosas en el diálogo nacional. De todas maneras, son temas de importancia que vamos a estar comentando el día de hoy. Javier les va a dar una explicación técnica más a fondo en relación con los últimos daños que recibió la emisora. Y finalmente quiero saludar a mi nieta Alison Teffel, maravilla, quien hoy nos visita aquí en la radio y quiere ver el programa. Quería ver a su tío Javier también, ya lo vio. Funciona. ¿Verdad? Solo en televisión, dice, te había visto. Así es que mi saludo para ella, Javier. Así, y también a tu sobrina Alicia, está en Seattle ahorita, viéndonos, y también, pues, por supuesto, a mi nieto, ya que vamos a abusar un poco de los nietos. Pues, saludando a nuestros nietos, que no... gracias a Dios, pues están bien. Ahora, bueno, Alan, realmente el diálogo desde el punto de vista periodístico, no lo quiero decir desde el punto de vista político, como lo vemos los periodistas, ya llegó a un punto de estancamiento. Ya llegó a un punto de estancamiento que puede terminar en dos cosas. Uno, o se acaba de una vez, lo cual me parece bastante difícil que la Iglesia Católica vaya a abandonar este diálogo así nomás, pero tampoco quiero descartarlo. En segundo lugar, estamos llegando a un punto en que las formas de lucha hasta ahora utilizadas por los jóvenes para enfrentarse al gobierno del presidente Ortega, pues están pasando, o podría pasarse, a una suerte de evolución. Pero aquí no va a pasar lo de Ucrania, no va a pasar lo de otros países, etcétera. Yo pienso que la lucha contra el régimen de Daniel Ortega va a evolucionar. Y después puedo explicar qué es lo que estoy viendo desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista del pensamiento político de nuestra juventud, y en qué puede derivar este asunto. Ok, el cardenal Brenes y Monseñor Rolando Álvarez
están viajando a Roma en este momento, van a verse con el Papa el viernes o el miércoles, creo que es mañana. Y obviamente, como lo dijo el cardenal Brené el domingo pasado, hay un interés del Santo Padre que lo llama todos los días, constantemente, con una pregunta: ¿cómo van? Así contó Brenes, que lo llama el Papa y les dice: ¿cómo van? En otras palabras, Alan, creo que poco a poco, y a pesar de la agenda del Santo Padre, Nicaragua se está posesionando del interés del Papa Francisco, y esto es importante, esto es sumamente importante, porque se está jugando a la iglesia misma en Nicaragua. El Papa obviamente no va a abandonar a sus obispos. Desde todo punto de vista, el hecho de que los mande a llamar, los invite al consistorio, pero además le reserve un espacio para verse con él y hablar de Nicaragua, es un respaldo a la Iglesia Católica Nicaragüense y un respaldo a la labor de los obispos, sobre todo en su papel de mediación. Esto significa, Alan, en términos generales, que si algún frente no se va a agrietar de lo que significa el momento político que vivimos ahorita, no es la iglesia, ¿verdad? No es por ahí donde se va a reventar ningún hilo. Porque estemos claros de una cosa: una de las tácticas preferidas del presidente Daniel Ortega ha sido dividir, enfrentar, socavar a sus enemigos, y eso lo podemos ver claramente con el papel que desarrolló en la época de la división liberal. Estamos hablando de 2002, hace 20 años, pues. Comenzó una tarea en la que él fue determinante para que los liberales terminaran rompiéndose entre ellos y convirtiéndose en un partido extradividido. Cuando Enrique Bolaños necesitaba un juez para condenar a Alemán, apareció el juez, y fue una jueza, Juana Méndez, y su premio fue una magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se necesitó gente para ir a las calles a decirle al presidente Bolaños que ejecutaba las reformas constitucionales o iba a verlos en las calles, Bayardo Arce encabezó a la bancada del frente, que fue, recordemos, hasta Telcor, creo que fue una oficina, y arrancaron las verjas y todo. O sea, el frente esa es una de las tácticas que más utiliza, y hoy está tratando de dividir a estudiantes, está tratando de dividir a los miembros de la alianza, y pues hasta ahora, por lo menos públicamente, no hemos visto que se esté fragmentando. Por el contrario, yo creo que cosas como lo que pasó en la OEA, la Asamblea General, el hecho mismo de que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo fortalece. Y si no son tontos, ¿verdad? Porque ahí hay sus cuatro cabezas calientes también. Hay gente que es cortoplacista. Si hay otros que opinan que hay que abandonar la lucha, otros que hay que afirmar la lucha. En fin, si no son tontos, no se van a dejar dividir. Pero claramente, Alan, ahora está tratando el Frente Sandinista de tantear dónde están los lados débiles para ver si los logra separar. Sí, realmente lo del Papa a mí me ha llamado mucho la atención por la presencia aquí del representante papal. O sea, yo me figuro que la embajadora, hermana del padre Carballo, que está en Roma, ha informado de que, o la percepción que el gobierno tiene de que los obispos están cegados. Entonces el Papa quiere ver in situ a los dos y platicar con ellos, pues, y entre ellos la van a platicar mejor, definitivamente, en relación con la situación de Nicaragua. Los tranques están, hoy vino Santana de Diriamba y dice que hay tranques, pero también hay francotiradores. Los tranques están fuera de lo que es el departamento de Carazo. Ya no hay tranques, pero sí, digamos, en los caminos que se unen a las fincas. Esto significa que hay dificultades en la salida de la producción.
y se mantienen firmes, dice, y todas las noches, así como aquí en Managua oímos morterazos, y oyen morterazos también y tiroteos. Realmente esto ha sido a nivel nacional, ha sido sorprendente esto, pero yo cuando empecé a hablar, Javier, dije algo que me gustaría que lo explicara vos. ¿Cuáles son los problemas técnicos por los que estuvimos fuera del aire? Alan, los problemas técnicos de la radio, ¿no? Ocasionados, dirigidos. Bueno, yo más bien quería referirme al fenómeno de los tomatierras, Alan. Ayer lo tocamos, pero quiero volver a insistir en eso. ¿Hay tanto todavía? Quiero insistir en eso porque, o dos cosas, o el presidente Ortega quiere dejar enredado este país, o quiere provocar un conflicto de clase en que los dueños de sus propiedades tengan que defenderse a balazo, defender sus propiedades a balazo, y esto cree un conflicto. A mí me parece que cuando aquí se dijo que había un populismo responsable solo porque se seguían las políticas del Fondo Monetario Internacional, se equivocaron. Realmente el populismo no puede ser responsable, nunca puede ser responsable. El de aquí ha sido irresponsable, porque fíjate bien, hace 10 años, 8 años, el presidente Ortega se convirtió en un presidente regalón, y eso le mejoró mucho la imagen, ¿no? Daba zinc, daba crédito, regalaba cosas, y frijoles, y total, eso le ayudó en su imagen. Y combinó capital con el COSEP y Anchan. Todas esas regalías se dieron por una cosa fundamental. Hugo Chávez le regalaba petróleo o le regalaba la posibilidad de tener millones para financiar estos programas sociales. Y aquí hasta canciones se le hicieron a los programas sociales. Sin embargo, hoy en día todo eso se acabó, Alan. Ni siquiera petróleo le están mandando, o sea, ahora hay que comprarlo. Eso significa que el presidente Ortega no va a sacrificar, yo no lo veo sacrificando su capital, pues agarrando dinero de su bolsa y diciendo, vuelve el programa del zinc, aquí lo tienen, esto va a salir de mi bolsillo, porque es multimillonario todo lo que tiene en términos de dinero, pero no va a sacrificar su plata para seguir regalando a la ciudadanía, menos ahora que ha visto este levantamiento popular que ha estado en manos, sobre todo, de las clases populares, Alan. ¿Dónde está concentrada hoy la represión policial? En los barrios pobres. En los barrios orientales, de Rubenia hacia el este y hacia el sur, ahí lo que vive es gente pobre, Alan, gente trabajadora, y ahí es donde han metido la policía con todo. Monimbo y los barrios vecinos son de gente trabajadora, artesanos, gente pobre, y ahí no ha escatimado una bala para tirársela. Pero me dejas reflexionando, entonces sigue la alianza con los empresarios, porque en las colinas, en las cumbres, en Vía Panamá, en los barrios donde viven los ricos, ahí no hay tranques, Javier. A ver, ¿cuándo? Ahí no hay obstáculos y ahí no hay enfrentamientos. Y cuando se producen manifestaciones en Paul Jenny, son tranquilas. Eso es lo que te iba a decir, ¿por qué no vuela bala las manifestaciones de la Paul Jenny? Porque están los chicos bien. Porque iban, por lo general, la clase media para arriba. Entonces, ¿a quién es el presidente Ortega ha concentrado la represión? En los barrios pobres, de Diriamba, de Masaya, de Granada y de todos lados. De ahí, Alan, que por eso yo pienso que si el gobierno y sus estrategas creen que ya ganaron esto, se equivocaron. Primero porque yo sigo sosteniendo que esta rebelión social es fruto de un desarrollo de la conciencia de las personas. No, yo no estoy de acuerdo y hasta me da risa cuando dice, este es un plan golpista de la derecha. No hay ningún plan que involucre a tantas personas como en este caso, que no provenga de un cambio en la conciencia social de las personas. La formación de esa conciencia lo lleva a la acción, y eso fue lo que estamos viendo. Ayer miraba, Alan, a Paul Ockwitz, el secretario de Políticas Nacionales. Trae un reportaje hoy en Trinchera, ¿no? Sí.
Paul Lockwood lo mandaron a Europa. Dice que estuvo en la Organización Mundial de la Salud y que estuvo en no sé qué otro foro. Porque, Alan, hay un elemento que va a ser bastante difícil que el gobierno se pueda quitar de encima. Bueno, no se va a quitar de encima que 200 y pico personas han sido muertas en condiciones en que obviamente la policía y sus cuerpos de parapoliciales son los que han jalado el gatillo. El tema de que les han negado a los manifestantes heridos, les han negado atención médica. Eso no se lo va a quitar de encima y es muy grave. Pero volviendo al asunto, lo vi ayer en una entrevista con Radio Francia Internacional. Y Paul Lockwood dice ayer que el presidente Ortega está dispuesto a hablar del adelanto de las elecciones si terminan con la violencia. Hace 15 días era, si quitan los tranques, hablamos. Ok, como no quitaron los tranques, metió una represión que costó 50 muertos. En los últimos 15 días, 50 personas han muerto. Vilma Núñez decía ayer lunes que durante el fin de semana, entre el viernes y el domingo, murieron 21 personas a balazos. Entonces, Alan, quitar los tranques que se han quitado hasta ahora le ha costado 50 vidas al país. Ok, ahora ya no hay tranque, por lo menos lo del transporte internacional e interlocal. Ahora si quitan la violencia, podemos hablar del adelanto de las elecciones. Por eso yo digo de que el diálogo nacional está llegando a un punto casi muerto. ¿Por qué razón, Alan? La violencia la desató el gobierno. Cuando Fidel Moreno, Pedro Orozco y otros se encerraron en el Estadio Nacional y en el ranchón de la alcaldía de Managua a centenares de pandilleros y los soltaron después a que reprimieran las manifestaciones, comenzaron un fenómeno que solamente a punta de violencia van a poder terminar, y eso es el frente. Entonces el presidente no le puede heredar hoy en día capítulos de violencia para que otros lo resuelvan mañana. Por ejemplo, la toma de tierra. Te decía que el domingo uno de nuestros trabajadores, colegas, que fue a tomar una fotografía, encontró ahí en la suburbana un toldo que decía Poder Ciudadano a funcionarios del gobierno con una fila enorme de tomatierra. Entonces, ¿quién los está dirigiendo sino el frente? Y en segundo lugar, solo termino, las pandillas, Alan, son controladas por grupos del Frente Sandinista. Entonces, ¿quién tiene que acabar con la violencia? Ellos y nadie más. Fidel Moreno. Y Fidel Moreno, que no ha aparecido. Dice María Esquivel Robles, que ella nos hace un saludo, y dice: ustedes que conocen de leyes, me gustaría saber si Albaniza quedará en manos de Daniel después que deje el poder, porque dice que es la gallina de los huevos de oro. Miren, hasta el día de hoy, le digo yo a María Esquivel Robles, yo no conozco personalmente cuál es el convenio entre Albaniza o el grupo Alba con los negocios del petróleo. Hasta donde yo he podido saber, la gasolina que estamos usando aquí, que fue cuestionada en su momento, porque contiene mucho plomo, se está comprando en los Estados Unidos, pero siendo socio Albaniza o Alba, el grupo Alba, con Nicaragua, ellos tienen el 51%. O sea que con la gasolina que se compra en los Estados Unidos y el diésel que estamos usando aquí, ellos se llevan el 51% de la tajada. Es hasta donde yo he entendido, pero si vos tenés más conocimiento del convenio Albaniza, a ver. A ver, Alan, aquí hemos sostenido que el pecado original de todo este asunto fue el haber privatizado un contrato petrolero que le pertenecía al gobierno de Nicaragua. Vuelvo y repito, en 1970-71 hubo una crisis de petróleo que elevó el costo del barril casi a $200, arriba de 150. Eso le pegó un golpe a las economías centroamericanas muy, muy fuerte. Entonces, un grupo de países encabezados por Venezuela creó el Pacto de San José. El Pacto de San José
era básicamente decirle a las débiles economías de Centroamérica en ese momento que no se preocuparan que Venezuela les iba a garantizar petróleo a un precio y en condiciones pues buenas, de tal manera que que no se preocuparan por eso. Así ha venido funcionando como un contrato estatal. Vino Hugo Chávez y lo cambió y le dijo al presidente Ortega, esto es de ustedes, creen una empresa y yo les voy a entregar el contrato petrolero a ustedes. Desde ese momento, Alan, ese acuerdo es cuestionable, es inmoral y debe ser revisado. Cualquier gobierno. Está firmado por Chávez y Daniel. Sí, aquí se firmó en el Teatro Nacional, ¿te acuerdas? Y se intercambiaron los documentos y todo. Pero el origen para mí de ese acuerdo debe ser cuestionado. Ahora, mucho de ese acuerdo ya no existe, excepto que nos van a vender el petróleo, que nos van a conseguir el petróleo. Pero fíjate bien. Pero es que el petróleo ya no viene de Venezuela, Javier, que antes venía procesado. Ese es el punto. Se compra en los Estados Unidos. Ese es el punto. Bueno, pero las consecuencias de todo eso, incluyendo enriquecimiento ilícito, pueden ser objeto de una buena investigación. Volviendo al tema, Alan, ayer estaba leyendo un despacho de la agencia Reuters en donde dice que llegaron a puertos cubanos barcos con petróleo, que los está comprando PDVSA a otros para abastecer a Cuba. Eso no está ocurriendo con Nicaragua. O sea, ya no tenemos la garantía de Venezuela de que nos van a vender petróleo. En otras palabras, Alan, Maduro rescindió el compromiso que tenía Hugo Chávez después de haber destrozado el pacto de San José con Nicaragua para que nos vendieran petróleo. Es decir, tenemos una inseguridad en este momento que no sé de qué tamaño es, porque todas estas cosas se manejan en secreto, pero tratando de responder a esa pregunta, Alan, a la pregunta de la oyente y televidente, esta es una empresa privada. Como toda empresa privada, está sujeto a las leyes del país. Se le puede confiscar el día de mañana, se le puede recuperar, nacionalizar el día de mañana, ¿por qué no? El interés nacional está por encima del interés de las personas y de los grupos. Y si no, pues veamos lo que ocurrió en 1979, cuando confiscaron todas las empresas de este país, un montón de empresas de este país. Y por qué no, las distribuidoras de energía podrían ser recuperadas también, ¿por qué no? Pero les pagaron a todos, a ver, todavía está el bochinche de Solca, pero no a todos, así es, sí. Incluso yo conozco casos de generales de la época de Somoza que les pagaron. El amigo que yo tenía, Linarte de Mazatepe, le pagaron todo. Yo te voy a decir algo, Alan. Imagínate vos que los señores Kelly, que tienen esos terrenos invadidos en la suburbana, le dicen al gobierno, mire, en realidad yo no me voy a meter a ningún pleito, no voy a ir a ningún tribunal, porque los tribunales los controla el presidente Ortega. O me devuelven mis terrenos por la buena y usted me lo saca, o cómpremelo. Eso es lo que podrían hacer muchas personas. Cómpremelo y usted le da eso. ¿Quién va a terminar pagando entonces estas deudas? El Estado de Nicaragua. ¿Y quién financia el Estado de Nicaragua? Nosotros, los ciudadanos. Entonces, Alan, ese populismo del que hablaba antes es el que Daniel Ortega va a empezar a implementar, va a empezar a repartir lo que no es de él, y cuando ya no pueda pagarse esas deudas, o que no pueda más, nos va a meter en la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos para que a través de nuestros impuestos paguemos cosas como las tomas de tierras que hay. Ahora, ¿por qué no se toman tierras de los empresarios sandinistas? Esa es la pregunta. Vallardo tiene bastantes terrenos ahí al lado de la carretera norte, por el kilómetro 28, porque todo eso es Agrecor, Javier. Ahí no hay tomas de tierra. También María Esquivel Robles, creo que vos la citabas antes, puso un comentario ahí, Alan, sobre las empresas que se han derivado de Albaniza.
que efectivamente aquí ha habido, Alan, cosas inmorales también. Cuando le compraban la carne a $1.50 a los finqueros nicaragüenses, que estaban felices, y todo el mundo quería venderle carne a los mataderos para que se las exportaran a Venezuela. Le vendían $4. 6. 6. A eso le llegaba al venezolano. O sea, Alan, fue inmoral haber comprado carne en Nicaragua a $1.50 y vendido en Caracas a la gente en $6. Claro, el Estado venezolano subsidiaba una parte de ese precio. Pero sigue siendo inmoral. Pero el que la vendía era el Estado venezolano. Exactamente, pero seguía siendo inmoral. La carne. Pero sigue siendo inmoral que se le hayan pagado $6 o $5 por kilo al gobierno de Nicaragua por una carne que le costó unos 50. Si vos querés, esto es una oportunidad de negocio y no hay tonto que le iba a desaprovechar. Pero estamos hablando de gobiernos que se llaman socialistas, revolucionarios, que favorecen al pueblo y al final terminan siendo depredadores por los reales, ¿no? Pero es que ahí el vinagre era del gobierno de Venezuela, Javier, porque la pagaba barato y la vendía allá. Así es. Yo creo que terminemos, Alan, de analizar el tema de para qué quiere el Papa reunirse con los obispos. El Papa no va a aflojar, Javier, el diálogo. No va a aflojar, no les va a decir rompan. Es que además, es que le va a decir manténganse en el diálogo. Es que a este país no le conviene romper el diálogo porque significa, Alan, el inicio de una guerra civil. Mire, yo les decía antes a los televidentes que aquí evoluciona, las rebeliones, las luchas evolucionan. Te voy a dar un ejemplo. Mañana se cumple el 39 aniversario del repliegue. Y voy a refrescar un poquito la mente, qué fue lo que pasó un día como hoy, Alan, antes de que se tomara la decisión del repliegue. Vos recordás que el Frente Sandinista, que había lanzado el 9 de junio una ofensiva en todo Managua, al 20, ¿hoy cuánto es? Hoy es 26. Al 26 de junio, o sea, solamente 15 días, 3 semanas, menos de 3 semanas, ya los habían desalojado de las Mercedes y Unidad de Propósito, donde había un pequeño grupo de sandinistas armados, hicieron resistencia, pero ahí nomás los barrieron. Los habían barrido de Monseñor Lescano y los barrios vecinos, los habían barrido de San Judas. Lo único que resistía era los barrios orientales. Pero 15 días después ya no había balas con qué fajarse con la Guardia. Y la Guardia todavía tenía, hasta que Estados Unidos y otros gobiernos le pararon los embarques de Israel de armas. Que es hoy en día lo que le pasa a los muchachos, Alan. No hay morteros en la barricada. Si los muchachos se están retirando no es porque están cansados, no es porque ya quieren irse a sus casas, no es porque el gobierno esperó que se agotaran las reservas de mortero, de los materiales con los cuales fabricas la pólvora, y después de eso le comenzó a entrar a balazo. Y eso ha costado más de 100 muertos, ¿verdad? Hoy en día no hay excepto algunos tranques en donde hay armas, pero no sé cómo se van a mantener en cuanto a tiros. En muchos lugares, en la mayoría de los lugares no hay con qué responderle hoy a una ofensiva policial del FCLN. Por eso te decía, en 79 el repliegue fue el resultado del fin de la capacidad de enfrentarse a la Guardia Nacional. Después se le hicieron poemas, odas, canciones. Sergio Ramírez encabezó las maravillas del repliegue, ¿verdad? Películas y todo. Pero fue una derrota militar convertida en una oportunidad. Ahí no hay repliegue, Javier. Todavía no se sabe. Mañana es la fecha. Mañana. Pero como en los últimos 10 años han relajado la fecha del repliegue, antes era el propio día.
o que coincidiera la semana en sábado, pues para que la gente pudiera ir tranquilamente. Pero no hay fecha, el frente no ha dado fecha. Mira, lo que nos escriben son tantos, ¿verdad?, que es imposible darles o leerles o darles a conocer quiénes nos están escribiendo. Hay un oyente que se llama Lorenzo Lamas, dice, bueno, hay que tomarse esas tierras de Bayardo Arce, dice. Entonces dice Nina Pineda, buena idea, Lorenzo. O sea, la gente, digamos, nos da un seguimiento palabra por palabra, Javier. Palabra por palabra. Es que, Alan, una de las cosas que le está pasando factura hoy al gobierno sandinista ha sido la imposición de la censura y de un tipo de pensamiento único. Y se lo creyeron el cuento, pero de que aquí la gente no podía pensar. Sí, Javier, pero eso fue una combinación con el COSEP, no lo perdamos de vista. No, es que es diferente. Aquí la mayoría de la publicidad era para los medios prooficialistas, no voy a decir oficiales porque no hay, todos son privados. Y estas radios como esta, como el 800, como la Mundial, hemos pagado las consecuencias de esta alianza. Yo estoy de acuerdo, Alan, en que el COSEP quizá nunca pensó en una defensa gremial, en cerrar las filas contra el gobierno para defender a aquellos Boy Scouts que invertían en medios críticos y que finalmente recibían la represión oficial. Mira, recordemos, Alan, el primer medio de comunicación que se doblega ante la presión de los anuncios es el Nuevo Diario, y lo compra Ramiro Ortiz. Pero el Nuevo Diario se queda después de que Chico Chamorro intentó, inclusive fue a la presidencia, habló varias veces con el gobierno. Con la Rosario. Le ofreció el periódico a la Rosario le dijo que no se lo compraban. Surgió Ramiro Ortiz. ¿Te acuerdas que hubo dos ponentes? Uno de ellos, Carlos Pela. Ramiro Ortiz tiene acciones y sociedades con el Nuevo Capital, Javier. Sí, pero el punto, Alan, es con los muchachos. El punto es, Alan, de que el Nuevo Diario es el primero que derriba la política de censura y de represión del gobierno contra los anunciantes. Yo tengo que decirlo, pues, porque vos y yo hemos sido víctimas también de la DGI, pero de aduana. Los banqueros, Javier, los banqueros. Porque está Ramiro Ortiz metido ahí. Por eso, yo insisto. Y Ramiro Ortiz es socio de ellos. Yo insisto, otro error que cometió el COSEP fue no haber defendido a los medios de comunicación privados de la censura y de la persecución del gobierno. Ese error le está pasando hoy factura, Alan, a la misma lucha en la que el COSEP está involucrado. La prensa hoy está circulando 16 páginas, Alan. ¿Cuándo? Y sin anuncios. Y sin anuncios. Vos ves el periódico y no tiene anuncios la prensa. ¿Cuánto va a aguantar? Me decían que ayer despidieron a 36 personas del Nuevo Diario. ¿Cuántos han despedido por todos los dos periódicos? La prensa eran 200 y pico. Mira, Alan, es que no solo ahí. Me dicen que en el Nuevo Diario despidieron a 20 del área de prensa o del área administrativa del periódico, pues, o 16 y 20 de Ardiza, que es la empresa editorial de ellos, pues, la imprenta. Pero no solo ahí, Alan. Grupo Pelas ha despedido a 600 personas. Tengo entendido de que una de las más importantes empresas constructoras va a quebrar. ¿Cuántos trabajan en el Huacalito de Carlos? En Inmucul no sé cuántos trabajaban, pero ya cerró. ¿Cerró? Alan, aquí hay empresas como Cinza inclusive que están despidiendo gente. Las grandes empresas de Nicaragua están despidiendo gente. Y me parece que si el gobierno no tiene sensibilidad con la cantidad de muertos que ha habido y con todos los que están yendo a la calle y se mantiene en su posición de fuerza, porque yo soy el que tiene los pantalones y los rifles, Alan, está cometiendo un grave error. Pero Javier, cuando se hace un diálogo es un toma y daca, pero cuando hay posiciones inflexibles de los dos lados, como las estoy viendo aquí, sencillamente las consecuencias las estamos pagando todos.
Entonces, y si se metieron a dialogar, Javier, si aceptaron ir al diálogo era porque iban a ceder ambas partes. Pero las posiciones inflexibles, más cuando se está comodón en el Holiday Inn, o como están bien muchos de ellos que me los encuentro en los super, es otra cosa que los muchachos que están en los tranques, Javier. O sea, por eso yo he dicho y he sido insistente, aquí hay mucha plata en juego en todo esto. Mira, voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con lo tuyo, si no se me va a olvidar. El Seminole cerró, ¿verdad? Ese hotel estaba en quiebra hace rato. Pero el Holiday no. Ahí están ellos hospedados. ¿Es de quién? El Holiday Inn. Sí. ¿Vos sabés quiénes, Javier? No, por eso, los de la Alianza. Los de la Alianza. Bueno, yo no sabía eso. Sí, pero los otros muchachos están en los tranques, Javier. Así es. Bueno. En segundo lugar, Alan, sí, yo estoy de acuerdo, Alan. Aquí la Alianza Cívica ha pecado también de no arriesgarse a ir a estar en donde está la lucha. Fueron a Masaya porque fueron los obispos, pero antes de eso no habían ido. A que le tienen miedo a una bala. Bueno, ¿están metidos o no están metidos en esto? esto? Yo un reconocimiento, Javier, a las comisiones de derechos humanos, todas se han jugado el físico, Javier. Ellos. Las cosas hay que decirlas claras, porque muchas veces uno se abstiene, Javier, y personalmente, porque me puede venir la agresión de un lado. Así es. Y soy de carne y hueso, pues, y entonces empiezan y te matan. Mira, el sábado... Pero hay que decirle a la gente la verdad, especialmente los que están afuera. El sábado que los sacerdotes fueron a parar las balaceras contra los estudiantes de la UNAM, Alan, hubo un hecho importantísimo que nosotros ya lo habíamos dicho aquí. Los sacerdotes fueron directos, después de una queja de los estudiantes del UNAM, o los defensores de la barricada del UNAM, fueron a Paebanic, a los lofitos del Frente Sandinista. Los mismos muchachos creo que regaron la bola de que el ataque era contra la casa o el frente, porque los especialistas del frente son tremendos a enredar las cosas, que iban a atacar la casa de Chico López en Montserrat. Chico López tiene añales de no vivir ahí. Ahora vive como un verdadero millonario, ¿verdad? Sin embargo, Alan, cuando los sacerdotes van a Paebanic, exponen ante la opinión pública uno de los centros más importantes del sandinismo, no solo en los ataques contra las barricadas, porque, Alan, de ahí están saliendo grupos armados a atacar a los muchachos y a otros lugares. Ese es el Olofito, donde estaba, si no es que está todavía, y aquí lo dijimos, un centro de monitoreo donde están espiando las comunicaciones telefónicas y de internet, y donde estaban también los que están respondiendo e invadiendo las redes sociales a favor del gobierno. Son los que fabrican memes, los que distribuyen mensajes, etcétera. Eso me lo decía un oyente, un amigo que me llamó el domingo y me dijo, finalmente se confirmó lo que ustedes dijeron en el programa, y es que aquí existía y existe un centro sofisticado, altamente financiado por el gobierno para la contrapropaganda, para la contrarrevolución, le diría yo también, porque estamos viviendo un periodo revolucionario, al menos en las barricadas, y eso los sacerdotes ayudaron a ponerlo en público. Probablemente lo van a cerrar, ¿no? Porque el frente trabaja así. Entonces, Alan, no quiero irme sin dejar la idea de qué es lo que está hoy procurando el presidente Ortega. El presidente Ortega no va a renunciar y quiere hacer chicle el diálogo. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué seguirlo? Pues el diálogo lo ha arrinconado, lo ha expuesto, lo ha dejado en evidencia. Pero, Alan, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Yo te aseguro que va a seguir la misma hipocresía, el mismo cinismo, de llegar y empezar a decir, les pedimos a los manifestantes que terminen con la violencia, como que los manifestantes fueran los que andan asaltando gente en las noches.
Esas son las pandillas que controla el grupo operativo que dirige Fidel Moreno. O que desmantelen la ola delincuencial que han levantado. Eso es la falta de policía en las calles. Ya es hora que la policía vuelva a los barrios y vuelva a poner el orden en las calles del país. ¿Cómo no, Javier? Ya para terminar, porque viene 60 minutos, yo no sé, le digo a Eric Cabrera si Mike Halley está arriesgando el pellejo. No estoy claro en eso. ¿Verdad? Lo he visto en la televisión, no tengo el honor de conocerlo. Y antes de irme, quiero consignar el fallecimiento de el periodista Idiaque Gaitán. Guillermo estuvo aquí con nosotros un tiempo. Lo aprecié mucho y Dios lo tenga en su santo seno. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle